Hace unos cuantos episodios os hablé de que alguien había venido a mi casa para invitarme a su podcast y que yo no había tenido que hacer absolutamente nada salvo disfrutar. Muy bien, pues este episodio ya ha salido a la luz y hoy quiero hablaros sobre él. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono, tu metapodcast diario donde encontrarás noticias, herramientas, curiosidades, eventos y recomendaciones, como es el caso de hoy. Y es que quiero hablarte de un podcast donde he participado hace muy poco, relativamente poco cuando ha salido publicado, que fue la semana pasada, pero hace ya bastante, entre comillas, cuando se grabó. Y es que el episodio 31 de Sin Razón Aparente, donde aparezco como invitado, se grabó hace ya pues un mes y pico, un mes y una semana más o menos, y lo tengo grabado en mi memoria porque fue grabado muy poquito tiempo después de que yo dejara mi anterior trabajo y de que por fin me lanzase a la aventura de ser autónomo y de mi propia productora de podcast, de EOB Productora. Y tal y como le decía a César en el propio episodio, este capítulo 31 de Sin Razón Aparente me lo pondré en un futuro cercano, cuando vayan pasando los meses o el primer año, para recordar cómo eran esos primeros días de autónomo y la ilusión que me hacía. La verdad que reconozco que estuve muy a gusto, que justo, yo no sé si el destino o la casualidad quiso que César me invitase en esos primeros días donde todavía estaba, digamos, en una nube, entre papeleos de cambios de trabajo, ilusión por poder acompañar a mis hijas cada día al colegio. Estaba, digamos, todavía en una fase intermedia, ¿no? Todavía no había terminado de firmar algún que otro contrato que tengo por ahí ahora mismo, nuevos proyectos que me venían a la cabeza. Se acababan de celebrar la primera edición de Ponda y Madrid con los compañeros de Nakatomi, y pese a que todavía sigo viviendo ese momento tan dulce, sí que es verdad que los primeros días, pues claro, todavía no me lo terminaba de creer. Eso, sumado a que César es muy buen podcaster, muy buen podcaster, muy buen locutor y sobre todo muy buen, no sé si oyente de podcast, que también, porque me consta que escucha, pero sí muy bien conversador, porque tanto conmigo como con cualquiera de sus otros invitados sabe escuchar muy bien a los invitados, sabe charlar con ellos, sabe crear ese clima de confianza, que al menos conmigo, ojo, no nos conocíamos de nada, me supo transmitir, y quizás en parte fue por esa magia que transmite el podcasting, que te hace conocer a la otra persona sin haber tratado nunca con ella. Sí que es verdad que antes de este episodio habíamos hablado 3 o 4 veces por mensajes directos de Twitter, yo le había escuchado a él me había escuchado a mí, entonces, claro, era una situación de nos habíamos escuchado, habíamos conversado, pero digamos de forma, ni siquiera de forma asíncrona, porque no estábamos conversando el uno con el otro, sino que cada uno conversaba en sus propios podcasts y eso nos ayudaba a conocernos mejor. Y cuando por fin nos conocimos en persona, pues la verdad que hombre, no es como si le conociese de toda la vida, pero es una sensación parecida. Yo creo que muchos de vosotros, los que hayáis conocido a alguno de vuestros podcasters de cabecera, sabréis a qué es lo que me refiero. Durante esta charla, durante este episodio, pues charlamos de todo un poco, ¿no? De mi trayectoria en el podcasting, de mi vida en general, de la situación que vivía hace un mes, que tampoco es muy diferente a la de día de hoy, pero como decía, sí que estaba todavía un poco en una nube, de lo que me deparaba el futuro, de lo que significaba para mí y para César el podcasting, o las maneras que tenemos de transmitir, ¿no? O de escuchar, o de grabar podcast, ya sabéis a lo que me refiero. Y fuera ya de micrófonos, una vez que cortamos la grabación, pues bueno, mantuvimos también una conversación muy agradable, de la que me gustó mucho. Además, y esto espero que no se pongan celosos el resto de invitados de su podcast, me regaló una copia física de su último disco, y la verdad que guardo con mucho cariño, porque ya los discos se convierten en ediciones de coleccionista prácticamente. Ahora ya todo o casi todo es digital,
y que te dé el propio autor, te regale su disco, pues oye, no deja de ser un artículo de colección, ¿no? Además de este episodio, el cual os dejaré el enlace en las notas de este capítulo, me hace especial ilusión, no por los invitados anteriores del podcast de Sin Razón Aparente, que también, sino por el invitado de esta semana, porque yo tenía previsto anunciar lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Estoy anunciando que yo he aparecido en Sin Razón Aparente la semana pasada. Siempre que me invitan a un podcast procuro dejarle, digamos, como una semana de reposo para que, bueno, los nuevos oyentes que les pueda yo llevar a ese nuevo podcast ayuden un poco a que la cola de descargas se dilate un poquito en el tiempo, ¿no? Normalmente cuando un podcast publica un nuevo capítulo, el mayor pico de descargas es al principio, los 2, 3, 4, 5 primeros días, una semana, pero luego ya la cosa decae. Entonces ahí es donde me gusta intervenir a mí de, oye, ha aparecido en este podcast, suscribiros, escucharos esto que publicó hace una semana. Bueno, el caso es que la casualidad ha querido que ya se haya anunciado el invitado de esta semana, que desconozco cuándo se grabó, porque tampoco estoy tan al tanto del calendario de grabación de César, pero me ha hecho especial ilusión cuando he visto que aparecía el actor y ahora ya director Sekun de la Rosa. O sea, un actor de calado nacional, por así decirlo. Bueno, por así decirlo, ¿no? Que muchos de vosotros le habéis visto en películas y en series de televisión, que la verdad que me parece un actorazo increíble y esto no es peloteo. La verdad que a mí siempre me ha gustado mucho los papeles de Sekun porque me parece que hace un trabajo increíble y ahora ya que sé que tiene una nueva película como director, pues la verdad me intriga y me llama mucho la atención como para echarle un vistacillo, así que estaré muy muy atento. No he podido terminar de escucharlo, de hecho me quedan un segundito que lo veo ahora mismo en directo, me parece que son como unos 10 minutitos de entrevista, no menos, 7 minutos y medio de entrevista, pero vamos, os lo recomiendo más incluso que mi capítulo, que el número 31, así que os escucháis primero el de Sekun de la Rosa, el 32, luego si queréis los 30 anteriores de Sin Razón Aparente y ya por último el episodio número 31. Y para finalizar este capítulo, muchos de vosotros seguro que seguís a vuestros podcasters favoritos y independientemente del tema que hablen, seguro que conocéis muchos datos personales suyos por temas que van tratando, por opiniones que van soltando en los diferentes capítulos donde han grabado. Y si queréis conocer un poquito una faceta mía un poquito más personal, os recomiendo que os paséis por el episodio número 31 de Sin Razón Aparente. Pero bueno, para dejarlo un poquito más fácil, lo tenéis en las notas de este episodio. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.